¿Cómo están, estudiosos del derecho? Les saluda Luis Cando Arévalo, abogado en libre ejercicio de la profesión, profesor universitario y es juez de primer nivel, de segundo nivel y conjuez de Corte Nacional de Justicia. Este es tu canal para revisar temas jurídicos y estudiar o reestudiar el derecho. Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos, suscríbete. Es completamente gratis. Y si puedes, comparte este video con tus colegas, con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos, para que más personas puedan, en unos casos, acceder al maravilloso mundo del conocimiento jurídico y en otros, profundizar o reforzar sus aprendizajes. Hoy hablaremos un tema procesal: los actos de proposición en el COGE. Recordemos que en el Ecuador hemos pasado por dos sistemas procesales: el anterior sistema escrito y el actual sistema oral. Es necesario aquí hacer una precisión, puesto que no todos los sistemas procesales son 100% puros. Es decir, en el sistema escrito habían actividades que se realizaban de manera oral, y en el sistema oral hay actividades que tienen que realizarse de manera escrita. Entre esas actividades que se realizan de manera escrita, tenemos a los actos de proposición. Y entonces cabe la primera pregunta: ¿qué son los actos de proposición? Ustedes vayan ideando una respuesta en su imaginario sobre lo que son los actos de proposición. Vamos a ir arreglando algunos escenarios para que podamos llegar a una definición más o menos clara. Ya sabemos que se presentan de manera escrita. Todo acto de proposición tiene que describir hechos, porque así lo manda la ley. Entonces, un acto de proposición describe hechos. A estos hechos es a lo que nosotros llamamos fundamentos de hecho. Cuando estamos narrando hechos, estamos realizando un fundamento de hecho. Los actos de proposición también tienen que identificar a las personas que están involucradas en la realización de esos hechos. Es a lo que llamamos sujetos del derecho. Y los sujetos del derecho pueden ser activos o pueden ser pasivos. O en otras palabras, sujeto actor o sujeto demandado. Los actos de proposición también tienen que indicar los medios de prueba con los que se pueden comprobar los hechos narrados. Y recuerden que los hechos de proposición, que los medios de prueba para acreditar aquellos hechos que se han narrado en actos de proposición pueden ser testimoniales, documentales, periciales u oculares, es decir, los que están relacionados con la inspección judicial. Los actos de proposición también deben de señalar la vulneración de una o más normas jurídicas, que es a lo que nosotros llamamos fundamentos de derecho. Es decir, cada vez que yo presento un acto de proposición, tengo que indicar también cuál es la norma jurídica que me ampara para proponer
ese acto de proposición y también para justificar mi pretensión. Porque la pretensión que yo aspire en un acto de proposición, perdón, tiene que estar fundamentada en derecho, porque de lo contrario sería arbitraria. El acto de proposición también tiene que establecer la consecuencia jurídica que acarrea la realización de esos hechos, es decir, la pretensión. ¿Qué es lo que pretendo con el acto jurídico? Y recuerden que esa pretensión tiene que estar ajustada a una norma jurídica. Bien, con estos elementos podemos llegar a una definición. Yo la voy a esbozar de la siguiente manera. Ustedes la pueden realizar de la manera que ustedes quieran. Lo importante es que esa definición recoja esos elementos que han sido aquí reseñados y que pueden haber otros, pero lo importante es que se recojan por lo menos esos mínimos elementos para construir una definición de actos de proposición. Y yo, en base a esto, voy a decir que los actos de proposición son escritos en los que se hace conocer al juez la existencia de ciertos hechos atribuidos a determinadas personas y que son susceptibles de acarrearles consecuencias jurídicas de ser comprobados en un procedimiento judicial. He allí mi definición de lo que es acto de proposición. La tarea para ustedes es que también elaboren su propia definición de lo que es un acto de proposición. Ahora bien, ¿cuáles son estos actos de proposición? La respuesta la vamos a encontrar en el COGEP, es decir, en el Código Orgánico General de Procesos. En el libro tercero, que habla de las disposiciones comunes a todos los procesos. En su título primero, actos de proposición. Es decir, que el título primero del libro tercero del Código Orgánico General de Procesos nos recoge lo que son los actos de proposición. Y estos actos de proposición están establecidos en los artículos desde el 141 al 157 del Código Orgánico General de Procesos. Y básicamente está dividido en dos capítulos. El primer capítulo que habla de la demanda y el segundo capítulo que habla de la contestación y de la reconvención. De allí podemos ya inferir que los actos de proposición son la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. Esos son, en esencia, los actos de proposición. Vamos a referirnos en este momento a cada uno de estos actos de manera somera, porque cuando en algún video hablemos de la demanda, de la contestación a la demanda, de la reconvención y de la contestación a la reconvención, vamos a profundizar el tema. Bien, ahora bien, llegamos al primer acto de proposición, la demanda. Y digo demanda porque en virtud del principio de dispositivo, todo proceso inicia con demanda. No puede empezar de oficio porque al juez se le ocurrió, sino que tiene que empezar por una demanda. Bien, ¿y qué es la demanda? Lógicamente, la demanda inicia el proceso judicial. Ya estamos claros en eso. Pero debe cumplir ciertos requisitos de forma.
Estos requisitos de forma están establecidos en los artículos 142, 143 y 144 del COGEC. Entre esos requisitos vamos a ver los siguientes. Se tienen que narrar los hechos que van a producir una consecuencia jurídica. A eso le corresponde al actor, narrar esos hechos. En un proceso laboral, ¿cómo hago la narración de los hechos? Yo empezaría diciendo, por poner un caso, en el año 2000 ingresé a trabajar para la empresa tal en calidad de bodeguero y con una jornada de trabajo de 8 horas diarias, de lunes a viernes, percibiendo una remuneración de $300 mensuales. En el año 2020, a las 9:45 del día 1 o 2 de enero, mi empleador se acercó a mi oficina y me dijo, delante de las personas que se encontraban allí, que hasta ese día trabajaba porque ya no había dinero para seguirme pagando por mi trabajo. Entonces, estoy narrando hechos y esos hechos tienen que ser comprobables. En un juicio de divorcio, controvertido, por supuesto, los hechos serían: en tal fecha contraje matrimonio con determinada persona, lo cual se encuentra inscrito en el registro civil de tal cantón, etc. De esta unión matrimonial han nacido nuestros hijos que responden a los nombres y edades siguientes. En nuestro matrimonio hemos adquirido una casa que se encuentra pagando a través de un préstamo hipotecario con el BIES. Resulta que el día tal, mi cónyuge abandonó el hogar y desde allí no he vuelto a saber nada más de esta persona. Allí también estoy narrando hechos. Entonces, esa es la narración de los hechos. Y debemos indicar, luego de narrar los hechos, las normas de derecho que amparan mi petición. Si es en el caso de el juicio de trabajo, tengo que referirme a las normas del Código del Trabajo que amparan esa petición de lo que yo voy a pedir. Y lo mismo acontece en el caso del juicio de divorcio. Yo tengo que basarme en alguna norma del Código Civil para determinar mis pretensiones o ajustar mi pretensión a una norma jurídica. En el caso laboral, voy a trabajar con el artículo 188, puedo trabajar también con el artículo 185, de acuerdo a lo que yo vaya a reclamar. En el caso de la terminación del matrimonio, como estoy hablando del abandono, tengo que buscar el artículo 110, la causal que corresponde, que me parece que es la número 9. Y ajustar mi narración de los hechos a lo que establece la norma. Luego me toca
anunciar los medios de prueba. Todo hecho narrado tiene que ser comprobado. Y para eso tengo que utilizar los medios probatorios a mi alcance. Recordando siempre que estos tienen que ser útiles, pertinentes y conducentes. Y estos medios de prueba, como ya se dijo, pueden ser testimoniales, documentales, periciales y oculares, es decir, inspección judicial. Me toca también, luego de haber hecho todo esto, precisar mi pretensión. En el caso de el juicio de trabajo, como estoy indicando que me han despedido, mi pretensión va a ser cobrar la indemnización que me corresponde por el despido intempestivo. En el caso del divorcio, mi pretensión va a ser la terminación del vínculo matrimonial. Me toca también en mi demanda establecer la cuantía. Para establecer la cuantía yo tengo que revisar el artículo 144 para ver cuál de esos ítems se acomoda a mi demanda. Y por último, también me toca señalar el procedimiento en el que se va a tramitar la causa. En el caso del divorcio y en el caso de la terminación de la relación laboral, el procedimiento es sumario. Pero hay otros procedimientos. Hay unos casos que se van a tramitar en procedimiento ordinario, otros que se pueden tramitar en procedimiento ejecutivo, otros que se pueden tramitar en procedimiento monitorio y otros a la final en un procedimiento voluntario. Entonces yo tengo que adecuar mi demanda al procedimiento que contempla la ley para ese caso en particular. Ahora bien, ya sabemos qué es la demanda. La demanda, hemos dicho, es el escrito con el que el accionante inicia un proceso judicial en el que le hace conocer al juez la existencia de ciertos hechos comprobables y susceptibles de acarrear consecuencias jurídicas al demandado. Ya tengo definida la demanda. Como luego de la demanda que inicia el proceso judicial, viene la calificación de la misma, y si esta es calificada, se cita al demandado, este tiene que defenderse. Y la herramienta para esa defensa es un acto de proposición llamado contestación a la demanda. Entonces, ya debemos tener algo claro. La contestación a la demanda es la defensa procesal del demandado. De allí que tanto la demanda como la contestación a la demanda tienen que estar imbuidas de técnicas, de estrategias, a fin de que el juez pueda convencerse de cualquiera de los hechos alegados, sea en la demanda o en la contestación. Bien, la contestación a la demanda debe cumplir también requisitos de forma. Así como la demanda cumple requisitos de forma, la contestación a la demanda también debe cumplir requisitos de forma. Y estos requisitos los va a encontrar usted en los artículos desde el 151 al 153 del Código Orgánico General de Procesos. Y de esos requisitos podemos extraer que al contestar la demanda, el demandado debe pronunciarse sobre los hechos alegados por el actor, sobre las pruebas anunciadas por el actor,
y sobre las pretensiones del actor. Asimismo, debe indicar lo que admite y lo que niega. Luego tiene que deducir sus excepciones. Y recuerden que hay dos tipos de excepciones. Excepciones previas, que están establecidas en el artículo 153 del COGEP, y excepciones de fondo, que van a atacar a la sustancia de la pretensión, al contenido de la pretensión, a la base de la pretensión. Y por último, debe considerarse que el demandado tiene que anunciar sus pruebas de descargo. Recuerden, el actor en la demanda presenta o anuncia pruebas de cargo. El demandado, al contestar la demanda, presenta pruebas de descargo. Con estos elementos podemos esbozar también una definición de contestación a la demanda. Yo tengo una, pero es necesario que también usted tenga la suya. Podemos coincidir, no hay problema, pero lo importante es que usted también realice el trabajo de construir una definición de contestación a la demanda. Hágalo. Verá que no es complicado y va a reforzar sus conocimientos. Yo, con relación a la contestación de la demanda, digo que este es un escrito en el que el demandado se pronuncia sobre la veracidad de los hechos narrados en la demanda, sobre la autenticidad, sobre la utilidad, sobre la pertinencia y sobre la conducencia de la prueba, y sobre cada una de las pretensiones del actor, indicando lo que admite y lo que niega. En la contestación a la demanda se deben deducir las excepciones de las que se crea asistido al demandado, y debe también anunciar los medios probatorios para desbaratar las pretensiones del actor. Esa es mi definición de contestación a la demanda. La he hecho algo extensa porque requiero que sea un poco didáctica para que pueda ser asimilada por ustedes. Bueno, hasta aquí tenemos ataque y defensa. Pero puede haber un momento en que el demandado también pretenda atacar. Con la contestación a la demanda, no contraataca, solo se defiende. Para el contraataque hay otra herramienta procesal llamada reconvención. Es decir, la reconvención es una contrademanda. Y aquí es importante precisar esta diferencia entre contestar la demanda y reconvenir. En un juicio de reivindicación, el actor requiere que el demandado, que está en posesión de un bien de su propiedad, se lo devuelva. Pero resulta que el demandado está en ese bien, propiedad del actor, por más de 15 años, con ánimo de señor y dueño, en forma pacífica, tranquila e ininterrumpida. Y necesita que el juez no solo niegue la reivindicación, sino que le conceda la prescripción. Entonces, cuando yo contesto la demanda,
no puedo pedirle al juez en esa contestación donde me estoy defendiendo que me conceda la reivindicación. Porque el juez no lo va a conceder, porque el juez va a referirse únicamente a la pretensión del actor y a mi defensa, pero no a un contraataque. Y al pedir prescripción adquisitiva de dominio, estoy contraatacando. Entonces, ¿qué debo utilizar allí? Otra figura jurídica, la reconvención. Allí sí, yo estoy en capacidad de contrademandar. El actor en su juicio me está demandando reivindicación. Yo en mi contrademanda estoy demandando prescripción. Entonces, tenemos que tener claro que yo en la demanda, en la contestación a la demanda, perdón, no puedo contraatacar. Yo contrato con la reconvención. Y bien, entonces, como la reconvención es una contrademanda, debe cumplir casi los mismos requisitos que la demanda. No todos, pero sí su gran cantidad de requisitos. Y vamos a poner los elementos para luego definirla. La reconvención inicia en paralelo un proceso que se llama proceso de reconvención. Es un proceso que se desarrolla en paralelo con el juicio principal. De tal forma que al dictar sentencia, el juez tiene que pronunciarse tanto para el caso del ejemplo que puse, debe pronunciarse sobre la reivindicación y también tiene que pronunciarse sobre la prescripción cuando hay reconvención. Bien, esta demanda de reconvención debe cumplir requisitos de forma, los que están establecidos, como ya dije, en el artículo 142, 143 y 144 del COGEC. No todos, solo en lo pertinente, en lo que sea posible. Por ejemplo, el requisito de la citación no es exigible en la reconvención porque ya las partes están litigando. Entonces ya no hay necesidad de citarlo. Entonces eso se omite en la demanda de reconvención. Se deben narrar los hechos que van a justificar mi pretensión. Se deben indicar también las normas de derecho que justifican mi pretensión. Es decir, debo trabajar con los fundamentos de hecho y con los fundamentos de derecho. Debo anunciar también los medios de prueba que van a permitirme justificar mis hechos que han sido descritos en la reconvención. Debo precisar mi pretensión. Debo indicar exactamente qué es lo que requiero en esta reconvención. Tengo que señalar la cuantía de la reconvención. Y tengo también que señalar el procedimiento. No puede haber reconvenciones cuando en unos casos el procedimiento es ordinario y en el otro es sumario. La reconvención tiene que ir en el mismo procedimiento. Y tengo que todos esos detalles establecer. Pero aquí también hay que considerar que no todos los procesos y procedimientos permiten que se reconvenga. Por ejemplo, en los procesos de alimentos y en el procedimiento monitorio, no procede la reconvención. El procedimiento de alimentos es sumario y el monitorio tiene su procedimiento dentro de los procedimientos ejecutivos, pero tiene un procedimiento propio y es el procedimiento monitorio. Por lo tanto, allí no hay
facultad para reconvenir. Luego, en los procesos laborales y en los procedimientos sumarios en general, la reconvención debe ser conexa, es decir, vinculada, relacionada. Lo pongo con un ejemplo. En un juicio de trabajo, el trabajador, en su demanda, me narra sus hechos y concluye en que lo he despedido intempestivamente y que está queriendo cobrar su indemnización. Al reconvenirlo, en una reconvención que tiene que ser conexa, yo debo indicar que el señor a mí me está deudando por cuestión de anticipos a sus remuneraciones una determinada cantidad de dinero para que pueda ser cubierta por él. Puede ser que el anticipo sea mayor a lo que tenga que cobrar el trabajador por indemnizaciones o que sea menor. Eso se va a decidir en el proceso y el juez, en base a eso, va a resolver lo pertinente o va a decidir lo pertinente. Si a una reconvención de índole laboral, el empleador demandado en el juicio principal plantea que el trabajador le debe a su hermano $500, esa no es una reconvención conexa, porque no está relacionada, no está vinculada, y el juez no la va a admitir. Ya, entonces tenemos que estar claros que en los juicios sumarios, incluidos los laborales, la reconvención tiene que ser conexa. Ahora bien, con los elementos de la reconvención, ya podemos esbozar nuestra definición de reconvención. Trabájenla. Yo voy a decir la mía. La reconvención es el escrito de contrademanda con el que el demandado contraataca judicialmente al actor, haciéndole conocer al juez la existencia de otros hechos comprobables y susceptibles de acarrearle consecuencias jurídicas al actor del juicio. Esa es para mí una definición de reconvención. Haga la suya, trabaje la suya, realice la suya. Y se puede comparar. Lo importante es que ustedes realicen el ejercicio, porque eso nos permite desarrollar el pensamiento. Como ya tenemos demanda, contestación a la demanda, reconvención, ahora nos falta la contestación a la reconvención. Y para ir a la contestación a la reconvención, tenemos que también ubicarnos en la contestación a la demanda porque son similares. Son defensas. La una es la defensa del demandado contra el actor y la otra, es decir, la contestación a la reconvención, es la defensa del actor del juicio principal en contra del reconviniente. Y bien, entonces, para realizar el trabajo de contestación a la reconvención, debemos partir del hecho de que la contestación a la reconvención es la defensa del accionante, es decir, del que dirigió el juicio principal, del que presentó la demanda en el proceso de reconvención, en donde pasa a ser demandado, el demandado reconvenido o el reconvenido. La contestación a la reconvención debe cumplir en lo posible los requisitos de forma de los artículos 151, 152 y 153 del Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, el reconvenido debe pronunciarse de manera clara sobre los hechos
alegados en la reconvención sobre la prueba presentada por el reconveniente y sobre las pretensiones de este reconveniente. Debe indicar también lo que admite y lo que niega de esa reconvención. Asimismo, el reconvenido debe deducir sus excepciones, que como ya dijimos, pueden ser excepciones previas o excepciones de fondo. Igualmente, el reconvenido debe anunciar toda la prueba de descargo para contrariar la pretensión del reconveniente. Recuerden que así como en la demanda, el actor presenta pruebas de cargo, en la reconvención, el demandado presenta pruebas de cargo. O sea, el demandado reconveniente presenta pruebas de cargo. ¿Ya? Por lo tanto, al contestar la reconvención, el reconvenido debe presentar pruebas de descargo. Tenemos ya entonces establecido lo que es la contestación a la demanda, lo que es la contestación a la reconvención como herramientas de defensa. Con esto, estudiosos del derecho, hemos concluido este video, que esperamos les sea de utilidad. Recuerden, suscríbanse al canal para que puedan tener información siempre actualizada con temas jurídicos. Gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.